Un miembro del grupo de escolta presidencial se quitó la vida la madrugada del miércoles en la Casa Militar, ubicada dentro del Palacio de Gobierno. En el siguiente reportaje conoceremos qué fue lo que ocurrió. Con una lamentable noticia comenzó el día Carondelet de este miércoles. A las 0:05 en la Casa Militar se encontró el cuerpo sin vida del cabo primero de las Fuerzas Armadas, Jimmy Guamán Ganazapa. Se presume que es un suicidio luego de lo que él culminó su servicio de guardia. Guamán era miembro del grupo escolta presidencial que se encarga de tareas como custodiar el Palacio de Gobierno y la seguridad del jefe de Estado. El hecho se registró en el dormitorio de la escolta militar, que es un tercer piso donde él tenía su alojamiento. La Casa Militar es el edificio contiguo al Palacio de Gobierno. La Policía Nacional llegó a ese lugar para investigar lo sucedido. Parece que son motivos personales. Esto ocurrió pasada la medianoche. Por el momento no se confirma si el cabo utilizó su arma de dotación, pero este aparente suicidio se sumará a la cifra de decisiones fatales tomadas en el año. Y es que hasta la primera mitad del 2023 se han reportado 192 suicidios, un 20% menos que en 2022 en el mismo periodo. Además, la Policía Nacional ha mencionado que las principales causas para quitarse la vida han sido problemas familiares, seguidos por sentimentales y económicos. En todo caso, hay luto en la escolta presidencial de Carondelet por la partida de uno de sus integrantes. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Un delincuente fue abatido en el norte de Quito, donde se registró un intercambio de balas entre la Policía Nacional y los antisociales. A detalles les contamos a continuación. Eran alrededor de las 5:15 de la mañana cuando la Policía Nacional identificó dos vehículos sospechosos que transitaban por la avenida de la Prensa. El patrullero que estaba en el sector, al percatarse de la presencia de estos dos vehículos, empieza una persecución ininterrumpida. Hay uso progresivo de la fuerza y es así que los miembros policiales hacen uso del arma de fuego. En el momento que neutralizan en un vehículo queda neutralizado uno de los delincuentes. El delincuente abatido murió en el sitio y se identificó que dentro del auto viajaba una persona maniatada. Encuentra una persona que había sido secuestrada en el sector del bosque. En el interior del vehículo se encontró objetos con los que había sido maniatado. En este momento la persona secuestrada está poniendo la denuncia. De acuerdo a los indicios, se estaba llevando a cabo un secuestro express que fue frustrado por la policía, que señala además que este tipo de eventos se estaban dando con frecuencia en este sector del bosque. Es así que bajo la perfilación de vehículos sospechosos se da este enfrentamiento y la neutralización de uno de los delincuentes. También lograron determinar que el auto en el que viajaban los antisociales con la víctima fue reportado como robado. Debido al accionar de la policía, varias calles fueron cerradas por algunas horas en este sector muy transitado en el norte de Quito, en donde hay sorpresa y temor. Estoy preocupado, yo así pues trabajo por aquí mismo, pues recién me di, verás cuenta hoy cuando entré a la Verás 8. ¿Ocurren así ese tipo de cosas o la primera? Nunca yo verás visto que eso pase por acá, nunca. Primera vez. ¿Preocupado por el tema de la seguridad? Sí, preocupado. Todo el barrio está preocupado. Hasta el mediodía aún continuaban sobre la vereda los restos del auto siniestrado y también la sangre que daban cuenta del violento hecho que afortunadamente no pasó a mayores. Carolina Basante, Noticias 7. La Fiscalía investiga un nuevo caso de femicidio en Quito. Diego A. fue procesado por la presunta muerte violenta de su expareja. Ante esto, un juez ordenó la prisión preventiva contra el supuesto agresor. El femicidio habría ocurrido la mañana del lunes en la vivienda de la víctima, ubicada en el sector de Guamaní, en el sur de Quito. Diego A. habría discutido con la víctima, quien le reclamó por falta de pago de la pensión alimenticia, y luego la habría asfixiado. Además, las pesquisas determinaron que el presunto agresor habría intentado sacar de la casa el cadáver de su expareja en un coche para bebé. Les contamos que el Cantón Durán se declaró en emergencia por el incremento de la inseguridad. El alcalde Luis Chonillo solicitó una intervención real por parte del Estado tras el aumento de la violencia, con hechos de conmoción como el asesinato del concejal Bolívar Vera o la muerte de un niño de 5 años por una balacera.
El estado de emergencia tendrá una duración de 60 días y se espera que el Ministerio de Educación autorice que se efectúen las clases de manera virtual. El Consejo Municipal también solicitó un análisis de riesgo para las autoridades, funcionarios y demás instituciones. La Policía Nacional ejecutó un operativo antidelictivo en Santo Domingo de los Áchilas, luego de que en un sector varios sujetos intentaran secuestrar a un empresario. Veamos. Aproximadamente 15 uniformados se desplegaron en un operativo antidelincuencial desarrollado en la urbanización Brisas del Saracay en Santo Domingo. Esto luego de que la tarde de este lunes 11 de septiembre desconocidos intentaron secuestrar a un empresario en este sector. Tuvimos un hecho delictivo, un intento de secuestro aquí en lo que es la urbanización Brisas del Saracay. Efectivamente, gracias a la ciudadanía, este hecho no se había podido cometer por parte de los delincuentes. Efectivamente, en este momento vamos a realizar un operativo delincuencial con el fin de identificar a personas requeridas por la ley, vehículos sospechosos, haciendo registro del vehículo, registro de personas. Quienes laboran en este punto de Santo Domingo indicaron que se han vuelto constantes los robos en este sector, por lo cual ven necesario que exista presencia policial para prevenir este tipo de acontecimientos. Un operativo así como se ve todos los días, pues no es solamente de cuando pasa una cosa, ahí siempre está la policía, está todo, pero siempre cuando pasan las cosas, pero cuando no, pues esto es votado por aquí. Hay bastante delincuencia que se ha dado por este sector, porque incluso así como decía que aprovechan las horas donde está un poquito más desolado para asaltar en motocicletas, vienen en motocicletas o en carros, amedrantan, se roban celulares o dinero. El personal policial que ejecutó este operativo aseguró que se encuentran trabajando en la vigilancia y patrullaje de diferentes zonas de Santo Domingo para así evitar que este tipo de situaciones se repitan. En las calles de Esmeraldas ya circulan los vehículos blindados de tipo militar que arribaron desde Turquía para mejorar las operaciones de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa anunció otros recursos y proyectos que llegarán para enfrentar el crimen organizado por cielo, mar y tierra. Aquí vemos el estreno de los vehículos Cobra 2 que recibieron las Fuerzas Armadas esta semana y que ya circulan por el sector de La Guacharaca en Esmeraldas. Esto como parte de operativos de control de armas y explosivos en zonas de alta peligrosidad. En total son 20, todos de origen turco, que ya se encuentran en territorio, hasta que en octubre lleguen 15 más, y a ellos se sumarán en un lapso de 2 años 137 provenientes de Israel. 51 vehículos estarán llegando hasta el 30 de noviembre. La segunda entrega se realizará de otros 51 vehículos en el mes de junio del 2024 y finalmente el restante, estamos hablando de abril del 2025. Según explicó el Ministerio de Defensa, estos recursos son parte del mejoramiento táctico y estratégico de las Fuerzas Armadas para enfrentar al narcotráfico, implementos pensados para cielo, aire y tierra. Por ejemplo, para la Fuerza Aérea se tiene previsto la construcción de la nueva base aérea en Tababela. Tiene un monto aproximado de $60 millones su construcción. Y en cuanto a la Marina, la construcción de un buque multipropósito, así como la recuperación de 3 lanchas misileras, Quito, Guayaquil, Cuenca. Volviendo a lo terrestre, a finales de septiembre arribarán 2 campamentos móviles con capacidad para 120 hombres cada uno. Estos campamentos tienen toda una infraestructura para que pueda movilizarse una unidad a cualquier lugar del país y poder establecer su base de operaciones y actuar inmediatamente. Por eso dicen las Fuerzas Armadas que gracias a un acuerdo con Estados Unidos, el personal militar será capacitado y entrenado para mejorar las acciones de defensa de la seguridad nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La Escuela Superior Militar de Salinas cuenta ya en sus filas con las 2 primeras mujeres en lograr grado de instructoras dentro de la historia de la aviación militar. Sus protagonistas esperan convertirse en ejemplo para el género.
Como mujeres que rompen paradigmas, así se describen la teniente Yasmín Pérez y la capitán Diana Ruiz. Ellas lograron convertirse en las primeras pilotos instructoras de aviación en la Fuerza Aérea y actualmente prestan sus servicios en la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renela, en la base de Salinas. Saben que tienen una altísima responsabilidad, pero el puesto se lo han ganado con esfuerzo y dedicación. Quieren ser ejemplo para más mujeres que deseen servir a la nación. Realmente ser una figura para ellos de inspiración, que se den cuenta que las oportunidades existen, que la preparación y la disciplina son ejes fundamentales para poder alcanzar cualquier meta. A diario transmiten sus conocimientos a decenas de cadetes. Diana comparte instrucción de vuelo básico. Yasmín, por su parte, instruye a los futuros pilotos con toda la tecnología con la que cuenta la escuela, lo que incluye simuladores de realidad virtual para las prácticas. Actualmente me encuentro en la fase de instrucción académica en tierra con los cadetes. Es muy gratificante llegar a ser instructor porque nosotros aprendemos más cuando enseñamos. Me siento muy a gusto con lo que estamos realizando. Alcanzar ese peldaño en sus carreras no fue fácil. Muchos estudios de por medio, pero les motiva saber que sus nombres podrán trascender no solo entre sus escuderías, sino también en la historia militar del país. Y definitivamente, más allá de eso, la importancia, la conciencia, el ímpetu y las ganas que tiene la mujer para pertenecer a Fuerzas Armadas es evidente. En algún momento sus insignias también se exhibirán. Por ahora solo esperan cumplir a cabalidad su trabajo, entregando al país pilotos listos para defender la soberanía del espacio aéreo ecuatoriano. Y les contamos novedades de Colombia porque la policía de aquel país entregó 4 vehículos ecuatorianos que fueron robados a sus propietarios en este país. Todo esto bajo la modalidad de estafa y también de extorsión. Fue en el puente internacional de Rumichaca donde se realizó la entrega de los 4 vehículos ecuatorianos, los cuales fueron robados a sus propietarios y comercializados de manera ilegal en Colombia. El trabajo articulado entre la policía de los dos países permite acciones positivas como esta. En lo que va del año, nosotros también como Policía Nacional hemos realizado algunas entregas de vehículos colombianos que se encuentran o se encontraron en el territorio ecuatoriano y han sido reportados como robados. De acuerdo a las autoridades policiales en Colombia, en los últimos días se ha dado una modalidad de estafa donde ciudadanos ecuatorianos son contactados a través de redes sociales por delincuentes, quienes ofrecen préstamos a bajo interés. Las víctimas son citadas en algún lugar del departamento de Nariño y es cuando les sustraen sus vehículos bajo amenazas. Una vez en el municipio es hurtado el automotor y es exigida una dádiva o una cierta cantidad de dinero para poder regresar y retornar nuevamente estos vehículos. Estos vehículos eran fácilmente comercializados en zonas rurales en Colombia. Sin embargo, servicios de inteligencia permiten la recuperación de estos automotores. Durante el año 2023 han sido más de 15 vehículos los que se han recuperado en diferentes periodos de tiempo. Aún no existen detenidos por estos delitos. Sin embargo, la policía de Ecuador y Colombia dicen tener valiosa información que en los próximos días podría darse con la desarticulación de una banda internacional dedicada al robo de vehículos en la frontera. El Tribunal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, confirmó en una entrevista con Noticias 7 que se mantiene el cronograma para la designación del Contralor General del Estado. También hizo un recuento de la fase actual del proceso. La fecha estipulada sigue en pie para que el 10 de octubre se designe el nuevo Contralor del Estado, aunque como lo dice el presidente del CPCCS, Allen Berbera. Dios mediante, y si no hay acciones de protección de por medio. Esto porque en otros concursos, como el de los vocales del CNE, se plantearon recursos judiciales que han demorado los plazos o anulado los avances obtenidos en el proceso. En ese caso específico, explica Vera, no había total justicia para los aspirantes al órgano electoral. Tenía un artículo que le daba 15 puntos a una persona por ser abogado, por tener cursos en derecho electoral. Y claro, pues las únicas personas que han hecho eso son quienes han trabajado ahí, lo cual limita de alguna manera la posibilidad de que cualquier ciudadano que nos está viendo. Pero retomando el tema del Contralor, autoridad que por cierto lleva 2 años sin oficializarse, tras calificar los perfiles mediante méritos de oposición, viene la siguiente etapa.
ya tenemos un cónclave en este momento, yo le digo cónclave, ¿no? Tenemos encerrados a 12 profesores haciendo 2000 preguntas, sin teléfonos, sin tablets, sin poder comunicarse con el exterior. Los académicos saldrán el sábado para que el martes se tome el examen de conocimientos y así sumar los puntajes para concluir un concurso que los 2 CPCCS anteriores dejaron pendiente. Pero lo único claro, y que se decía incluso en las administraciones anteriores, es que el periodo para el que fue designado Carlos Riofrío ya feneció. Riofrío es el reemplazo de Valentina Zárate, quien reemplazó a Pablo Celi y quien subrogó al último contralor oficial, Carlos Polit. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La Corte Constitucional analiza si el Consejo de Participación Ciudadana en estos momentos da cumplimiento o no a su dictamen interpretativo de la consulta popular del 2018 que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo, que incluyen la designación de los jueces del máximo organismo de interpretación de la Constitución. Recordemos que Allen Berbera anunció que darán cumplimiento de una veeduría ordenada por un juez de Manabí para revisar las actuaciones del CPCCS transitorio, y Vera dijo que apeló al dictamen para no realizar dicha veeduría en una audiencia que será el 29 de septiembre. En el caso de que la Corte Constitucional resuelva un incumplimiento de su sentencia, podría destituir a los miembros del Consejo de Participación. Sugerimos y esperamos que la Corte Constitucional, dentro de sus atribuciones, también pues por fin dirima, ¿no? Si la llamada autotutela, es decir, que el Consejo de Participación no pueda revisar los actos del Consejo Transitorio 2018, también incluye las veedurías, los observatorios que la ciudadanía pretenda realizar, ¿no? Eso es lo que tendrán que resolver. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia votó en contra del proyecto presentado por el juez Byron Guillén, en el que planteaba un informe sobre la declaratoria de manifiesta negligencia contra Walter Macías, juez destituido por el Consejo de la Judicatura. Guillén presentó su informe basado en los argumentos de la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, quien denunció que supuestamente se habría violentado su derecho a la defensa dentro del caso de presunto tráfico de influencias, donde también se procesa al vocal Juan José Morillo y a un juez provincial. Según Walter Macías, con esto se debe archivar dicha denuncia, a la cual la califica como infundada. A 1 año de cárcel fue sentenciado un exteniente político de la provincia de Pastaza por pedir dinero a cambio de no cerrar un burdel. Un juez especializado en corrupción y crimen organizado sentenció a Dorian E., exteniente de policía de la provincia amazónica, a 1 año de prisión por el delito de concusión. Esto ocurrió durante una audiencia de procedimiento abreviado en Quito. Según las investigaciones de la Fiscalía, el exfuncionario habría pedido dinero al administrador de un centro de tolerancia a cambio de no clausurarlo. Un incendio estructural se registró la tarde de este miércoles en uno de los edificios de CNT en la avenida Amazonas y Gaspar de Villarroel en el norte de Quito. El personal fue evacuado y no se registraron heridos. El percance mecánico se debió al apagón eléctrico en la zona de Iñaquito, mientras que los miembros de los bomberos agregaron que su personal controló la emergencia con extintores hasta que se corte el flujo eléctrico que provocó los problemas. Según la compañía estatal, uno de sus generadores presentó una baja de su voltaje, lo que ocasionó un cortocircuito que dejó temporalmente sin servicio móvil y el posterior conato. Atención, porque más de 6.000 muertos se han registrado en Libia por el ciclón Daniel. La gente busca a sus parientes entre los cadáveres que yacen en este caso en las calles. Las autoridades estiman que en este país unas 10.000 personas están desaparecidas y en su mayoría habrían sido arrastradas hacia el mar. Libia seguía conmocionada este miércoles por las devastadoras inundaciones causadas por la tormenta Daniel, que han dejado a miles de muertos, desaparecidos, desplazados en la ciudad costera de Derna.
En las últimas horas, los rescatistas encontraron más de 2.000 cadáveres entre los escombros de esa ciudad, donde las inundaciones rompieron represas y arrasaron vecindarios. Las autoridades temen que el número de muertos pueda superar los 7.000 en una nación vulnerable tras años de agitación y abandono. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 30.000 personas que residían en esa ciudad de 100.000 habitantes tuvieron que desplazarse, mientras sigue la incertidumbre sobre el número exacto de víctimas del desastre. Los daños son tan extensos que la ciudad es casi inaccesible para los trabajadores de ayuda humanitaria. Las imágenes difundidas por el canal de televisión estatal muestran un paisaje apocalíptico en Derna, con calles devastadas, árboles cortados, edificios arrasados y autos destruidos y volcados, algunos aún enterrados bajo el barro. La tormenta Daniel llegó a la costa oriental de Libia el domingo, primero a la metrópoli de Bengasi y luego hacia el este hacia las ciudades de Jabal al-Khar, Shahag y Susa, pero sobre todo en Derna, la ciudad más devastada. En la madrugada del lunes se rompieron 2 represas y la tromba de agua desbordó las orillas y se llevó por delante puentes y barrios enteros con sus habitantes hacia el Mediterráneo. El martes empezaron a aflorar los cadáveres en el mar, cuya agua se volvió marrón como el barro. Las carreteras cortadas y los deslizamientos de tierra impidieron que los servicios de emergencia llegaran rápidamente a la población, que tuvo que arreglárselas para recuperar los cadáveres esparcidos por las calles y bajo los escombros. La sorprendente devastación señaló la intensidad de la tormenta, pero también la vulnerabilidad de Libia. El país está dividido por gobiernos rivales, uno en el este y otro en el oeste, y el resultado ha sido el abandono de la infraestructura en muchas áreas. La destrucción está obstaculizando la llegada de equipos de rescate internacionales y asistencia humanitaria a decenas de miles de personas cuyas casas fueron destruidas. Los vecinos de Libia, Egipto, Argelia y Túnez, así como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, ya han empezado a enviar ayuda, mientras que el presidente Joe Biden también dijo que Estados Unidos está transfiriendo fondos de emergencia a organizaciones de ayuda y coordinando con las autoridades libias y la ONU. Más información: el Metro de Quito busca incorporar el servicio de Wi-Fi en las estaciones subterráneas. Para ello, la empresa pública realizó una rueda de negocios con socios estratégicos que inviertan en este proyecto de transporte urbano. Si usted tuvo la oportunidad de viajar en el Metro de Quito en su fase de prueba el pasado mes de marzo, recordará que dentro de las estaciones y los trenes no se cuenta con señal móvil ni internet. Para el municipio de Quito, contar con este servicio es una de las prioridades, y para esto se busca concretar alianzas para contar con conectividad dentro de las estaciones para el 1 de diciembre. Así lo explicó el gerente general de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés. Y por otro lado tenemos la publicidad. Estos dos elementos representarán ingresos importantes para el metro, ingresos que se caracterizan por ser no tarifados, pero que permiten de alguna manera garantizar la sostenibilidad financiera del metro. Este 13 de septiembre, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y varios inversionistas mantuvieron una rueda de negocios. Estos fondos obtenidos por la publicidad se los denominan como no tarifarios, es decir, que no están dentro del costo del pasaje. Dentro del recorrido a los inversionistas se les mostró los espacios donde podrían explotarse publicitariamente. Por las instalaciones, constatando la seguridad que tienen estas instalaciones y cómo eventualmente conectarían sus diferentes artefactos tecnológicos para que puedan existir. En una primera fase, conectividad en las estaciones para los ciudadanos, y en una segunda fase, ¿por qué no pensar en la conectividad en los trenes? Según la estimación del gerente del metro, la inversión proyectada que se espera es de $20 millones. A partir del 1 de diciembre arrancará el funcionamiento del Metro de Quito según el cronograma establecido por la misma empresa, donde además ya se dispondrá de varios métodos de pago como la cuenta Quito se mueve, la cual puede crearse a través del link metrodequito.gov.es. Manuela Bedón, Noticias 7. Y les contamos que Ecuador está situado entre los países mejor puntuados de la región por su alto nivel de conectividad. Esto según un estudio de nivel de preparación digital. Así lo aseguró la ministra de Telecomunicaciones, Viana Amaino. Este estudio es el primero que se realiza en el país y según la cartera de Estado permite el trabajo en conectividad, regulación, cultura digital y una transformación digital. En infraestructura tecnológica, en el año 2022 se invirtieron $900 millones en el país.
Alrededor del 90% de estos recursos fueron aportados por el sector privado en coordinación con el Estado. Vamos con temas electorales. De llegar a la presidencia, los candidatos Luisa González y Daniel Noboa adelantaron que usarán para gasto público las reservas internacionales que están en el Banco Central de Ecuador. Los expertos cuestionan que esta medida dicen que es improcedente por la norma legal vigente. El uso de fondos en mayor o menor cantidad de la reserva internacional que tiene el Banco Central es un punto en común entre ambos presidenciables. De ahí hay que usar 1.500 millones de dólares en la reserva porque lo vamos a tener que usar durante el fenómeno del Niño. Existe alrededor de 7.000 millones de dólares. Ahí hay un excedente. Y cuando a mí me dicen, no, es que no puede traer esos fondos de la reserva, ¿cómo que no? Pero esto es posible. Legalmente no, asegura el mismo Banco Central y también expertos. ¿Por qué? La Ley de Defensa de la Dolarización prohibió que el Banco Central actúe como prestamista del gobierno. Esto porque el dinero de las reservas internacionales no le pertenece al Estado. O los pasivos a los que tiene que hacer frente el Banco Central son, por un lado, dinero del Estado, pero no solo del gobierno, sino también de municipios, seguridad social y empresas públicas, y también, en buena medida, dinero de los depositantes. Las reservas están compuestas de oro, inversiones en el extranjero, dinero en efectivo. Por ejemplo, lo que usted deposita en su cuenta bancaria. Esto pasa al Banco Central porque es el depositario de los recursos públicos, privados y de la economía popular y solidaria. Se llama encaje bancario, que es un porcentaje de los depósitos de los bancos que tiene que estar por ley en el Banco Central. Entonces, legalmente, ese dinero no está a disposición del presidente o eventual presidenta, y en caso de querer usarlo por ahora, será necesaria una reforma legal que deberá tramitarlo la próxima asamblea. Carolina Basante, Noticias 7. Para reducir los riesgos de embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades sexuales, el Ministerio de Salud recibió la donación de métodos y medicamentos anticonceptivos para cerca de 300.000 mujeres en condición de movilidad humana. ¿Pero dónde pueden atenderse? Los detalles en la siguiente nota. Las personas en condición de movilidad humana se enfrentan a varios retos. Entre estos está el acceso al sistema de salud en los países de tránsito, imposibilitando su acceso a métodos y medicamentos anticonceptivos, herramientas que reducen los riesgos de embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades sexuales. Nuestras brigadas binacionales identifican a las personas, a pacientes con enfermedades como el VIH, para poder continuar el tratamiento mientras estén en el país, evitar que se suspenda el tratamiento. Y se identifica también a mujeres embarazadas, a mujeres lactantes, para poder darles el apoyo y la orientación. Con esta problemática y para responder al derecho universal del acceso a la salud, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, donó al Ministerio de Salud 6.960 implantes subdérmicos y cerca de 30.000 comprimidos anticonceptivos. Nosotros a nivel nacional hemos hecho la entrega de cerca de 300.000 métodos anticonceptivos en lo que va del año. Las ciudadanas extranjeras que se atienden en la Casa de Salud tipo C del Comité del Pueblo en Quito agradecieron el donativo. Brindo esta oportunidad de colocarme el implanon y bueno, así brindarle mayor seguridad a mi familia. Según las instituciones, la concentración del tránsito humano está en las siguientes provincias: Pichincha, Guayas, Manabí, Carchi, Sucumbíos, El Oro y Loja, donde serán distribuidos estos medicamentos. Además, según el ministro de Salud José Ruales, en el año 2022 se atendieron a 482.719 mujeres, mientras que entre el 2020 y el 2022, 27.263 mujeres dieron a luz. En el Ecuador se estima que existen 513.000 personas provenientes de otros países. El 73% vive actualmente en condición irregular. Otras 90.000 se encuentran en tránsito. Y según este estudio de la UNESCO, también se muestra que el 91% requiere quedarse en el territorio nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Y presten atención, el INAMI emitió una alerta de extrema radiación solar en 9 provincias del país. Los expertos dan recomendaciones de protección. Vamos a verlas a continuación.
Eran las 10 de la mañana y en el norte de Quito fue muy fácil encontrar personas con gafas, gorras, con ropa ligera y sombrillas. Ya que estamos en la mitad del mundo, ¿no? Dicen que el sol pega con más radiación, entonces hay que cuidarse. Yo siempre he estado con protector solar y también con la sombrilla adicionalmente. El sol cobijó a la capital con más intensidad de lo normal. En el Instituto Nacional de Meteorología emitieron una alerta de radiación extrema en 9 provincias del país en las próximas horas. En Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe, los ciudadanos tendrán que tomar precauciones. Recomendamos usar bloqueador solar, ropa de manga larga, gorra e inclusive gafas porque la radiación ultravioleta también tiene afectaciones a la vista. Paola Guevara es dermatóloga. Explica que cualquier persona que se exponga mucho tiempo al sol sin precaución puede tener problemas serios de salud, como cáncer de piel. El cáncer de piel a nivel mundial se elevó en un 70%. Recomienda el uso permanente de protector solar, gafas, gorra o una sombrilla. No solo ahora que existe una alerta de radiación extrema. Mi consulta a nivel hospital y a nivel privada subió, se triplicó, cuatriplicó porque es demasiado. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Obviamente, desde este momento empezar a usar protector solar. Por eso es prudente que los niños y jóvenes que van a clases tengan en sus mochilas protector solar y gorras. El 36.7% de los ecuatorianos consumen agua con heces fecales, algo que es una barbaridad. En adultos, por ejemplo, la bacteria E. coli puede causar varios síntomas como diarrea, deshidratación e infecciones estomacales. Sin embargo, en menores de 5 años podría ser mortal. Revisamos los detalles a continuación. Es un hecho. El agua que usamos todos los días para cocinar, ducharse, lavarse las manos y que la consumimos diariamente está contaminada con la bacteria E. coli, que viene de las heces fecales. Pero ¿cómo llega esta bacteria al líquido vital? Esto viene porque somos portadores los humanos y los animales de la E. coli. Entonces, a veces, el excremento de algún animal, de alguna granja o alguna cosa va hacia el río, esa agua es captada y es ahí donde tenemos el problema. Como punto de partida, debemos de entender que la E. coli es una bacteria relativamente inofensiva, que vive en los intestinos de los humanos y de varios animales. Sin embargo, esta tiene varias cepas que pueden causar graves daños en el organismo. Que causa diarrea, malestar, náusea, vómito y que se transmite como todas de manera fecal oral. Esta de aquí pues obviamente causa graves molestias intestinales, infecciones urinarias. Tal vez un adulto podría soportar estos síntomas, no así los menores de 5 años, para quienes esta bacteria podría ser mortal, y más si se une a otras patologías. Es decir, una meningitis por Escherichia coli en un niño recién nacido le puede llegar a matar. Lo mismo un síndrome urémico, hemolítico, es decir, no es común, no es la regla, pero puede pasar. En general, la bacteria no es la que te mata, al menos de forma tan rápida, sino lo que te mata es la deshidratación. A la mala calidad del agua hay que sumar las malas prácticas de higiene que tienen varios hogares ecuatorianos, y esto fue constatado por el Instituto de Estadísticas y Censos, INEC. Es que tenemos un porcentaje importante de hogares que no hierven el agua, que no se lavan las manos. En la costa, por ejemplo, cuando las empresas públicas no te dan el agua de forma continua, tú tienes que forzadamente almacenar el agua. Y cuando almacenas el agua de manera inapropiada, el agua se empieza a contaminar. Los tratamientos médicos para la E. coli, de hecho, son bastante comunes, como hidratación, antibióticos y sueros orales, que podrían fácilmente suministrarse en casa. Sin embargo, para el médico Esteban Ortiz, el abordaje para erradicar esta problemática debe ser integral. No haces nada dándoles antibiótico a los niños de la mejor calidad en un centro de salud lejano, si es que a la final le curas, pero al día siguiente vuelve a tomar agua del río. Si estamos conscientes de la calidad del agua, entonces la responsabilidad para evitar enfermedades es también de quien la consume, y por ello es importante tomar en cuenta las recomendaciones. Es tratar de hervir siempre el agua, tratar de lavarnos las manos antes de consumir los alimentos, o sobre todo también de las mamás, preparar los alimentos con agua de mejor calidad. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la competencia directa del tratamiento y la potabilización del agua, y de hecho todos pagamos impuestos por ello. Pero ¿qué están haciendo los municipios para mejorar las condiciones del líquido vital? Se lo contamos en nuestra próxima entrega. Edison Saavedra, Noticias 7.